El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo capítulo 1, versículos 18 al 24. Gloria a ti, Señor. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentico. Queridos hermanos, hoy la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 24, nos viene a presentar un gran acontecimiento que, si no estuviese en la palabra de Dios, yo no lo creería y ninguno de ustedes debería creerlo. Solo lo creemos porque está en la palabra de Dios y Dios no miente, no puede fallar. Pero fue un acontecimiento sumamente grande, misterioso, divino, puramente divino. Es algo humanamente increíble, es algo que deja a la razón loca, es algo que el ser humano no puede captar, es algo que va fuera de toda lógica, es algo que, si no estuviera en la palabra de Dios, fuera un insulto a la razón. Pero como es palabra de Dios, a pesar de que parezca un insulto a la razón, Mateo 1, 18 al 24, presenta entonces que no es un insulto a la razón como tal, porque es una llamada a la fe. Pues nosotros vivimos de fe. El cristiano se identifica y se diferencia de los demás, de los paganos, porque el cristiano hace un acto de fe. Lo que Dios dice en su palabra lo asume como cierto y mete las manos en el fuego por lo que Dios dice allí y sabe que pasará del cielo y la tierra antes de que falle la tilde de la I de la palabra de Dios o una coma de la palabra de Dios. De modo que entonces hoy nos acercamos a un gran misterio que la Iglesia siempre lo recuerda a través de una persona, admirando, respetando a esa persona para recordar el gran misterio de lo que Dios hizo. Esa persona es la Virgen María, porque Dios hizo algo fuera de lo común, que es un insulto a la razón, si lo miramos desde el punto de vista humano, o si lo encuentra algún ateo, dice: estos cristianos están locos.
Pero como nosotros creemos en Dios, decimos no estamos locos, solamente estamos dando un salto de la razón a la fe gigantesco. Solamente estamos en la presencia de un milagro gigante, algo sumamente divino, netamente divino y de humano nada. Escuchemos, en Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante. El nacimiento de Jesucristo fue así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Lo humanamente, lo que entra en la razón, lo normal, el papá y la mamá tienen relaciones, queda embarazada, pare normalmente. Esto es lo normal, lo sabe cualquier persona en el mundo, no hay ningún escándalo, no hay nada extraño, no hay nada extraordinario. Es simplemente lo normal. Pero lo que está fuera de lo normal es que el nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. Escuche. Estando desposada María, su madre, No estaba casada, estaba desposada. Y desposada significa ella en su casa y él en la suya, José. Y estaban pensando un día casarse. Estando desposada María con José, antes que se juntasen, cada quien estaba en su casa, antes de que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Bárbaro. Ahí está el insulto a la razón. Quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Queridos hermanos, esto desborda toda lógica. Esto no tiene ni pie ni cabeza a nivel humano. Que una mujer quede embarazada por un espíritu, y en este caso el Espíritu Santo, eso no se ha visto y no se verá a lo largo de toda la historia de la humanidad. Estamos entonces ante la presencia de algo por encima de lo humano, algo sobre de lo natural, algo divinamente divino, para resaltar lo divino, divinamente divino. El milagro, uno de los milagros más grandes de la historia de la humanidad. Han existido grandes milagros en la historia de la humanidad, sí señor. Pero que una mujer quede embarazada por obra del Espíritu Santo, no lo verán ustedes más nunca en la historia de la humanidad. Y solo lo vemos en la palabra de Dios. Ahí es donde los ateos dicen, no soy capaz de darle paso a la fe, porque mi razón no me lo permite, mi lógica no me lo permite. Y ahí es donde el cristiano dice, ante Dios toda rodilla se dobla. La rodilla no solamente de los pies, sino de mi razón, me doblego y digo, pues si Dios lo dice en su palabra, que la Virgen María quedó embarazada por obra del Espíritu Santo, yo lo creo, punto. Y por eso hasta en el credo lo decimos. Y luego, al creer esto, entonces ustedes y yo tenemos que recordarlo como un gran acontecimiento en una persona, porque esto no solamente fue un milagro, eso no fue un milagro fuera del alcance de una persona, o mejor, lejos de una persona, no, fue integrando, incluyendo. Ese milagro se realizó en el sí de una persona, en el vientre de una persona. Ese milagro sucedió muy cerca, está, diríamos, incluida una persona, y esa persona es la Virgen María. Ahí es donde la iglesia dice, analicemos. ¿Es verdad que la Virgen María quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo? No solamente un espíritu, porque podríamos decir, quedó embarazada por un espíritu. Bueno, ahí no hay mayor importancia.
¿Dónde está la importancia? Quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu. Ah, bárbaro. Ahí es donde María agarra un impulso grande, la Virgen María. Ahí es donde la iglesia dice, caramba, ¿de un espíritu o del Espíritu Santo? Del Espíritu Santo. Ah, bárbaro. Entonces, esa mujer no es cualquier mujer. Si el Espíritu Santo viene a ella, significa de que es una santa mujer. Si el Espíritu Santo viene y es por obra del Espíritu Santo que ella queda embarazada y por tanto el hijo es hijo de Dios, entonces esa mujer adquiere un matiz, adquiere un grado grande de santidad. Entonces esa mujer no es cualquier mujer. Como el milagro no es cualquier milagro, la mujer no es cualquier mujer, porque no fue por obra de cualquier espíritu. San Mateo resalta, fue obra del Espíritu Santo. Y cuando la iglesia mira y pone la lupa y dice, fue por obra del Espíritu Santo, o sea que esa mujer tiene que ser una mujer muy especial. Y si es por obra del Espíritu Santo, todo lo que el Espíritu Santo toca, santifica. Y si el Espíritu Santo obró en ella, quiere decir que esa mujer es templo del Espíritu Santo. ¿Y qué es un santo? No es otra cosa, sino aquel donde reside el Espíritu Santo y donde el Espíritu Santo ha obrado. ¿Y qué es la Virgen María? Una mujer donde el Espíritu Santo obró a tal punto que sin intervención humana quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. ¿No les parece nada? Entonces cuando la iglesia dice, esa mujer es sumamente importante, y cuando recordamos a esa mujer, estamos recordando el gran milagro de Dios. Y en esa mujer entonces está plasmado, está retratado el poder de Dios, la grandeza de Dios, el milagro sobrehumano de Dios en la historia de la humanidad. Y es ahí donde los católicos nos quitamos el sombrero ante la Virgen María. Al no analizar el gran acontecimiento, el gran milagro que Dios hizo en la Virgen María, entonces los protestantes tratan mal a la Virgen María, la desprecian y no la toman en cuenta, porque ellos no se dan cuenta que fue lo que sucedió. Y ahora observen algo. La Virgen María, tomada por el Espíritu Santo obró en ella al punto que quedó embarazada por obra del Espíritu Santo, gran acontecimiento. Ahora veamos cuál es la reacción de José para con ella, su futuro esposo. ¿Cuál es la reacción? Vamos a ver. José, su marido, como era justo... Pongo la lupa en esa palabra. José, su marido. ¿Otra vez? José, su marido, Ahí tiene la palabra clave. como era justo, La Biblia entonces presenta a un hombre justo, no un hombre cualquier hombre. Ese hombre también es un ser especial. La Biblia lo presenta con una palabra, lo dice todo. Un hombre justo. Pregunto entonces a los hombres, ¿ustedes quisieran ser como San José o todo lo contrario? Como San José sería justo, todo lo contrario, injusto. Y la Biblia dice que José era justo. Y como era un hombre justo, ahora presentémosle a la Virgen María a José, para ver cómo actúa un hombre justo ante esta mujer donde Dios realiza tan grande y soberano milagro. ¿Cómo actúa un hombre justo? Y también imaginémonos cómo actúa un hombre injusto. Y entonces miramos por qué los católicos actuamos de una manera ante la Virgen María y por qué los protestantes actúan de otra manera ante la Virgen María. Porque la Biblia dice que el hombre justo, ¿qué hace?
cuando se encuentra con la realidad del milagro que Dios hizo en la Virgen María. Pero primero observen qué hace cuando se encuentra con la Virgen María. Todavía no sabía el milagro. Hasta ahora se encuentra con la persona de la Virgen María sin conocer el milagro. Pero la Biblia presenta que ese hombre era justo. Es como cuando un católico se encuentra ante la Virgen María. Y ahí podemos ver cuando un protestante se encuentra con la Virgen María. Y miremos a ver quién es el justo y quién es el injusto. José es justo. ¿Otra vez? José, su marido, como era justo. Los justos. Protestantes, miren a ver si ustedes son justos. Católicos, miremos a ver quiénes son los justos. ¿Los católicos o los protestantes? Como él era un hombre justo. Y no quería infamarla. Y no quería infamarla, difamarla. A ver, el hombre justo se encuentra con la Virgen María y ¿cómo la trata? ¿La difama o se abstiene de difamarla? Un hombre justo se encuentra con la persona de la Virgen María sin todavía no sabe que es por obra del Espíritu Santo que está embarazada. Todavía no lo sabe. Él se encuentra con la persona de la Virgen María y dice, como era un hombre justo, no quiso difamarla. Por eso los católicos nunca difamamos a la Virgen María. Por eso los católicos nunca hablamos mal de la Virgen María. Por eso los católicos jamás vamos a malponer a la Virgen María, porque debemos seguir el ejemplo del hombre justo, San José, que la Biblia presenta, y que todos los hombres que teman a Dios y tengan respeto por Dios, entonces jamás va a difamar a la Virgen María, jamás va a hablar mal de ella. Y entonces le pregunto a los protestantes, ¿por qué los protestantes hablan mal de la Virgen María? Porque no son justos, porque no agarran el camino de la justicia de Dios, porque no hacen lo correcto a los ojos de Dios, porque hacen lo que el mundo les dice o lo que le viene en gana o lo que el diablo les inspira. Todo lo contrario a ser justo. José, como era justo, no quiso difamarla. Los protestantes, como son injustos, la difaman. José, como era justo, no habló mal de ella. Los protestantes, como son injustos, no saben nada de justicia, hablan mal de la Virgen María y se sienten orgullosos y por las redes dicen barbaridades de la Virgen María. ¿Porque son justos? No, lejos de ser como San José. Y ahora, ¿y qué es lo que Dios quiere? ¿Que seamos justos o injustos? Para con la Virgen María debemos ser muy justos. Los protestantes son injustos. Difaman, calumnian, critican, malponen, desprecian a la Virgen María. Creen que lo están haciendo bien, según la Biblia. Según el Evangelio de San Mateo, no lo están haciendo bien. Ahora, y los católicos, cuando tratamos bien a la Virgen María, cuando la respetamos, cuando no hablamos mal de la Virgen María, cuando la defendemos, somos justos. Repítalo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Qué quiere decir quiso dejarla secretamente? Que él, cuando encontró en la Virgen María algo que parecía que era un error, vio que había actuado mal, quedó embarazada y no era de él. Tenía derecho, más derecho que los protestantes, de hablar mal de ella, de criticarla. Pero no lo quiso hacer porque era justo. Guardó silencio. Tenía sus razones. Él sí tenía razón de hablar mal de la Virgen María. Él sí tenía razón de malponerla. Había quedado embarazada de otro que no era él. Pero como era justo, guardó silencio. Y se comió eso en secreto.
¿Por qué los protestantes no son capaces, si ellos sienten odio hacia la Virgen María, por qué no son capaces de guardar secreto y guardar silencio? Porque son injustos. A pesar de que no tienen ningún motivo. José sí tenía sus motivos. Pero ellos que no tienen ningún motivo, solamente porque trajo al Salvador del mundo a nuestra tierra para salvarnos, por eso la odian. ¡Qué injustos! ¡Qué injustos! Vean la diferencia entre ser católico y ser protestante. Pero bueno, como José era justo, no habló mal de la Virgen María, sino tomó una decisión de dejarla en secreto. Y todavía no sabía que era por obra del Espíritu Santo. Si la respetó, si no la difamó, si no habló mal de ella, si no la malpuso, cuando todavía no sabía que era por obra del Espíritu Santo, solo por respeto a esa persona, ¿cómo será cuando sepa que es por obra del Espíritu Santo? Cuando sepa que Dios actuó en ella, que Dios la eligió, que Dios la escogió, cuando sepa que es la madre del Hijo de Dios, cuando sepa que el Espíritu Santo la ha tomado como templo y viene un hijo por obra del Espíritu Santo, bárbaro. Se convierte 1000 veces más justo. Escuchen cómo dice la Biblia. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. Él no sabía, hasta ahora se está enterando. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ah, bárbaro, ahora sí se enteró. Pero capten la idea que por ser un hombre justo, Dios se comunica con él a través de un ángel. Por ser un hombre justo y no hablar mal de la Virgen María, Dios le permite que un ángel le traiga el mensaje en sueño y le diga los misterios de Dios, le diga que va a suceder un gran milagro y le da la docilidad para aceptarlo, para creerlo. Porque ojo, es un milagro ciertamente, pero a José se lo dijo el ángel en sueño. Y usted sabe que los sueños no son muy seguros para nosotros. Y el ángel se lo dijo a José en sueño. Pues como era un hombre justo, Dios le mandó un ángel en sueño. Porque a las personas justas, a los que no hablan mal de la Virgen María, a los que no lo malponen, Dios le da su regalo, Dios actúa para ayudarlo, Dios le envía a sus ángeles, Dios está pendiente de él y le ayuda a acrecentar su fe y le habla a través de un ángel. Y José entonces, cuando se da cuenta que es por obra del Espíritu Santo, ¿qué hace? Y dará a luz un hijo. Todavía no dice qué hizo, sino el ángel le dice que quedará embarazada por obra del Espíritu Santo. Y escuchen lo que viene. Y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Jesús. Y llamará su nombre Jesús. El ángel le está contando. José, que es un hombre justo, está observando el poder de Dios y la obra de Dios en la Virgen María. Quedará embarazada y dará a luz un hijo. Le está explicando la obra de Dios. Porque Él salvará su pueblo de sus pecados. Ahí está entonces cuando la Iglesia Católica dice, la Virgen María colaboró. La Virgen María ayudó en el plan salvífico de Dios. Sí. Le pondrá el nombre de Jesús. ¿Por qué? Atención, ¿por qué? Porque Él salvará su pueblo de sus pecados. La Virgen María cooperó. La Virgen María participó en la obra de la redención cuando ella aceptó en su vientre y llevó en su vientre y parió a Jesús, que significa porque Él salvará su pueblo de sus pecados. El Salvador. Entonces ahí cuando la Iglesia Católica dice la Virgen María es un instrumento importantísimo en manos de Dios y ella colaboró porque llevó en su vientre a Jesús,
que es el Salvador, el que viene a salvar al pueblo de sus pecados. ¿Y quién colaboró para que viniera Jesús a salvar al pueblo de sus pecados? La Virgen María. Es ahí entonces cuando la Iglesia Católica dice, esa mujer que colaboró, que se prestó, que cooperó con Dios para que viniera el Salvador del mundo y que iba a salvar a la humanidad de todo pecado, ante ella me quito el sombrero, merece respeto, mi admiración, ante ella mi veneración, ante ella mis aplausos, porque Dios puso la mirada en ella y la utilizó como un instrumento de salvación, porque en ella nace el Salvador del mundo. Entonces, ahí es cuando recordamos las palabras de San Pablo. Ahorita vamos para acá, aquellas palabras de San Pablo que le dice a los romanos en el capítulo 8, versículo 29. En Romanos capítulo 8, versículo 29, está explicado por qué ustedes y yo creemos en la santidad de la Virgen María. ¿Por qué creemos en que Dios la tiene en su gloria? ¿Y por qué creemos que ella es un ser tan importante para nosotros? Y es el modelo de la vida cristiana para nosotros seguir su ejemplo. Como dice San Pablo, escúchenlo, y a ver si se cumple en la Virgen María. Porque a los que antes conoció, a los que Dios antes conoció, y ahí también tenemos a la Virgen María, porque Él también la conoció desde antes. También los predestinó. La Virgen María estaba predestinada por Dios. También los predestinó. ¿A qué los predestinó? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Los predestinó para que fuera hecho conforme a la imagen de su Hijo. Escuchen lo que viene. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es el ejemplo de todos, el primero de todos. Ahora escuchen lo que viene. Y a los que predestinó. Y a los que predestinó. La Virgen María estaba predestinada por Dios. ¿Se acuerda cuando Eva y Adán pecaron? Y Dios ya piensa en la Virgen María cuando dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la suya. Ya la había predestinado. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A estos también llamó. O sea que no solamente la predestinó, sino que la llamó para que sea la madre del Hijo de Dios, para que sea templo del Espíritu Santo. También la llamó y ella dijo sí, ella aceptó. También lo llamó, y escuchen lo importante, porque la Iglesia Católica dice, me quito el sombrero ante la Virgen. Lo llamó, y a los que llamó, y a los que llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. A estos también justificó. Y con más razón a la Virgen María, que ella es la madre de nuestro Salvador y que es templo del Espíritu Santo. Fue por obra del Espíritu Santo que quedó embarazada. La llamó, pero también la justificó. Y a los que justificó, mire el final. A los que justificó, mire el final. ¿Por qué nosotros creemos que la Virgen María es santa? ¿Y a los que justificó? Y a los que justificó, a estos también glorificó. A estos también. También glorificó. A estos también. Glorificó. Por eso nosotros decimos que la Virgen María es santa, porque a los que Él justificó, a estos también los glorificó, que traducido al castellano significa lo lleva a su gloria. Y por eso nosotros decimos que la Virgen María está en la gloria de Dios, porque no puede ser que Dios a todos nos haya predestinado, a todos nos haya justificado, a todos nos haya redimido y a todos nos haya glorificado, menos a la Virgen María. Imposible, imposible, porque en ella hizo un acto de amor y un acto
un milagro más grande que en cualquier otra persona. Y si en otra persona la justificó y la glorificó, también en la Virgen María. Y la glorificó por ser la madre del Salvador. Entonces volvemos a San Mateo, donde la Biblia presenta cuál es la importancia de la Virgen María. Trajo a luz un hijo que le pondrán por nombre Emmanuel. Vuelva a leer el 20 o 21, 21, ¿no? 21. Y dará a luz un hijo. Y dará a luz un hijo. Miren la importancia de la Virgen María. Y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Jesús. Y llamará su nombre Jesús. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La Virgen María nos dio un niño que salvará al pueblo de sus pecados. Pregunto, ¿es un regalo? ¿Es algo grandioso? ¿Es algo importante que esa mujer nos haya dado un hijo que salva al mundo entero de sus pecados? ¿Merece aplauso? ¿Merece respeto? ¿Merece admiración esa mujer que dio a luz al hijo que va a salvar al mundo de sus pecados? ¿Debemos agradecerle algo o no tenemos nada que agradecerle? Otra vez. Y dará a luz un hijo. Esa mujer dará a luz un hijo, traerá al mundo un hijo. Vean la importancia de la Virgen María. Vean cómo ella cooperó con Dios, cómo ella ayudó en la obra salvífica de Dios. Ella dio a luz un hijo y eso hay que aplaudirlo, eso hay que agradecerlo. Y llamará su nombre Jesús. Y ese niño que dio a luz la Virgen María, este nombre será Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Debemos estar agradecidos con ella que dio a luz un hijo que salvará al hombre, al mundo entero de sus pecados. Sí. ¿Tenemos cómo pagarle? No. ¿Debemos agradecérselo todos los días? Sí. Pregunto, ¿y quién es el único que no está de acuerdo con eso? ¿Quién es el único en el mundo que está bravo porque esa mujer trajo al mundo a Jesús que va a salvar al mundo de los pecados? Hay alguien que no está de acuerdo. Hay alguien que está furioso. Así como dice la canción, estoy furiosa. Ajá, sí. Así. Hay alguien que está furioso. ¿Y quién es el que está furioso? Satanás. ¿Por qué? Porque esa mujer es culpable. Y Satanás jamás le perdona a esa mujer que haya traído al mundo a Jesús para salvar al mundo de sus pecados. Cuando el diablo quería llevar al infierno a todos los seres humanos y que todos se condenaran. Y por eso el diablo no le perdona a la Virgen María ese acto. Y el diablo odia a la Virgen María. Y el diablo habla mal de la Virgen María. Y el diablo malpone a la Virgen María. Pero el diablo no puede presentarse con cacho y cola, decirle a ustedes, María es una prostituta, María es una cualquiera, María es no sé qué, María no sé qué más. No, porque ninguno de ustedes le va a creer. Pero el diablo entonces llama a los evangélicos. Y como el diablo es padre de toda mentira, no le va a poner trabajadores del diablo, le va a poner cristianos evangélicos, para que la gente diga, ¡ah! Naguará, estos sí son gente buena. Y esos supuestos cristianos evangélicos, ¿qué hacen? Hablar mal de la Virgen María. Ustedes pueden ver a un católico. El día en que un católico se meta evangélico, al otro día habla mal de la Virgen María. ¿Por gracia, por obra y gracia de quién? ¿Del Espíritu Santo? No. Por Satanás, que no le perdona a la Virgen María que haya cooperado trayendo al mundo al Salvador del mundo para que perdone los pecados de la humanidad.
Entonces es cuando el diablo usa como instrumento, así como Dios utilizó como instrumento a la Virgen María para que llegara el Salvador, el diablo usa como instrumento a los protestantes para que rechacen a la Virgen María, odien a la Virgen María, difamen, calumnien, hablen mal de la Virgen María y ellos andan como perro por su casa libremente, con la cara en alto, hablando mal de la Virgen María, pero se llaman cristianos evangélicos. Ni cristianos ni evangélicos, porque el Evangelio dice que fue por obra del Espíritu Santo, que José era justo y la trató bien y no habló mal de ella. Y la Biblia dice que ella dio a luz al Salvador del mundo. Y es Jesús, el Cristo. Y si son cristianos, deberían respetar la madre de Cristo. Es la única razón. Y si no, que me digan cualquier protestante en el mundo, ¿cuál es la única razón para que ellos odien a la Virgen María? ¿Qué daño les hizo la Virgen María? A ver, que me diga un protestante, ¿de dónde brota el odio que sienten hacia la Virgen María? Que me diga cualquier protestante, ¿qué daño les hizo la Virgen María para merecer tanto odio, tanto rechazo, tantas calumnias, tantos insultos? Lo único que hizo fue dar a luz al Salvador del mundo, cosa que el diablo no le perdona y cosa que el diablo se desquita con los protestantes, instrumentos de Satanás para hablar mal a diestra y siniestra de la Virgen María, cosa que José no hizo. Y cuando José se dio cuenta que era por obra y gracia del Espíritu Santo, y cuando José se dio cuenta que traía al Salvador del mundo, no le quedó otra. La recibió, como lo hacen los católicos. La recibimos con amor en nuestra casa. Ahora, fíjense ustedes que no solamente dice la Biblia que dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados, sino que viene a decir que eso ya estaba planificado por Dios, que eso no es al azar y eso no es por casualidad, sino eso estaba ya en el proyecto salvífico de Dios. Era un plan de Dios. ¿Hicieron un plan de Dios? Nosotros lo aceptamos, nosotros lo creemos, nosotros lo predicamos. Observen otra vez, porque Él salvará, ¿cómo es? Dará a luz un hijo, ahí. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pregunto, ¿es al azar o es un proyecto de Dios? Ahí viene. Todo esto aconteció al azar o un proyecto de Dios. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. No era al azar. Ya estaba programado, ya estaba proyectado, ya Dios lo tenía planeado desde antiguo. A los que predestinó, también lo llamó, ya estaba predestinado. A los que llamó, lo justificó, ya estaba planificado. A los que justificó, también lo glorificó. Ya era un plan. Entonces el católico lee la Biblia y se da cuenta, caramba, ya era un plan. ¿Cómo sabemos que era un plan? ¿Otra vez? Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo. Ahí está el plan, ahí está el proyecto. ¿Y cuál era el proyecto de Dios? Y ya lo había revelado por medio del profeta. ¿Cuál era el proyecto de Dios? Ya lo había dado a conocer a su pueblo para que lo esperara, para que lo creyera. Aquí viene el proyecto de Dios. El mismo proyecto que enseña la Iglesia Católica. El mismo proyecto que cree y expande la Iglesia Católica. Para que se cumpliera el proyecto que Dios tenía y ya lo había revelado
por boca del profeta. ¿Acaso no lo saben? ¿Y cuál era el proyecto de Dios? Un gran milagro, un gran acontecimiento que deja a la razón loca. Algo sobrenatural, algo que está muy allá de lo que el ser humano pueda pensar, por encima de cualquier lógica. Que si una mujer puede parir y seguir siendo virgen, o que una mujer pueda quedar embarazada y seguir siendo virgen, fuera de toda esa lógica, ya estaba planificado el proyecto, el gran milagro. ¿Y cómo fue? Aquí está, lo recuerda el San Mateo. He aquí, una virgen. Ahí listo, ahí está el proyecto de Dios. ¿Cuál era el proyecto de Dios de antes de Jesús nacer, más de 500 años? Una virgen. ¿Qué pasará con una virgen? Dos cosas muy importantes. Primera, una virgen Concebirá. listo, en el proyecto y en el plan de Dios, más de 500 años, tenía planificado el gran milagro, el gran acontecimiento que los católicos recibimos con fe, aplaudimos y predicamos y admiramos y respetamos. Una virgen concebirá. Por obra del Espíritu Santo, se lo dijo José. Concebirá. Ese milagro es digno de admirar y quitarnos el sombrero delante de tan grande acontecimiento divino. Una virgen concebirá, pero no ha terminado el milagro. El milagro continúa. Una virgen concebirá. Segundo. Y dará. ¿Y por qué digo que segundo? Porque hay una I que significa falta la segunda parte. La virgen concebirá, hasta ahí los protestantes lo creen. La segunda parte está dividido por la I. La virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ese milagro nunca se había visto. No se había visto el milagro de una virgen quedar embarazada. No se había visto el milagro que una virgen pariera y siguiera siendo virgen. No se había visto el milagro de que una virgen quedara embarazada sin mano humana, por obra de no cualquier espíritu, sino por obra del Espíritu Santo. Eso no se había visto, pero ya estaba planificado, ya estaba proyectado y sucedió tal como Dios lo había proyectado y lo había planificado y lo había predicado por boca del profeta. La virgen quedará embarazada. Nosotros lo predicamos. Es virgen antes del parto. Y la virgen dará a luz un hijo. Nosotros lo predicamos. Virgen después del parto. ¿Y por qué entonces? ¿Cómo va a quedar embarazada? ¿Y cómo va a parir un hijo? ¿Y cómo va? Dígame la lógica, la razón. ¿Puede una mujer parir y seguir siendo virgen? No. Entonces, ¿cómo creer que la Virgen María parió y sigue siendo virgen? Porque fue un milagro de Dios. ¿Puede una mujer quedar embarazada por un espíritu? No. ¿Puede una mujer quedar embarazada sin tener relaciones con un hombre? No. Entonces, ¿cómo creemos de la Virgen María? Porque es un milagro y ya estaba profetizado. ¿Pero cómo entró? Pues no sabemos cómo entró. Lo que sabemos es que como entró, salió. Y como es un milagro, cuando se muera le preguntan a Dios cómo hizo. Pero nosotros no sabemos. Solo creemos. Por eso se llama fe. Por eso nosotros somos cristianos creyentes. Porque creemos en la palabra de Dios. Somos justos como José. Creemos en el proyecto de Dios y aceptamos el proyecto de Dios. No lo rechazamos como los protestantes, sino lo aceptamos. Y aceptar el proyecto de Dios es aceptar a la Virgen María, como ustedes van a ver que hizo José. José era justo y aceptó a la Virgen María en su casa. José aceptó el proyecto de Dios y aceptó a la Virgen María en su casa. Cuando aceptamos a la Virgen María, aceptamos el proyecto de Dios. Cuando aceptamos a la Virgen María, aceptamos el gran milagro en el acontecimiento de la historia de la humanidad. Aceptamos ese milagro en la persona de la Virgen María. ¿Por qué sucedió eso? De que pariera, que quedara embarazada, siga siendo virgen, y pariera y siguiera siendo virgen. La Biblia da su explicación. Es aquí que la Virgen, repítalo. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Y cómo podrá hacer eso? La explicación la da San Mateo.
y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, ¿por qué? ¿Por qué se le llama Emmanuel? Aquí está la explicación, para que sepan por qué quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, por qué parió y sigue siendo virgen. Escuche. Que traducido es Dios con nosotros. Listo. ¿Cómo hizo para entrar? No hay problema porque es Dios. ¿Cómo hizo para salir? No hay problema porque es Dios. Por eso le ponen Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Emmanuel es la explicación del milagro. Porque ella es virgen antes y después del parto. Porque dio a luz al Emmanuel, Dios con nosotros. Y ante ese milagro, ¿qué hace José? ¿José se queda distante o José lo acepta? Vamos a ver. Y despertando José del sueño, Despertando José del sueño, ¿qué hizo? hizo como el ángel del Señor le había mandado. Listo, no hizo lo que a él le dio la gana. No se puso a pensar, pero ¿cómo va a creer que una mujer quede embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo? Eso es imposible. ¿Cómo va a creer que va a parir y seguir siendo virgen? No, eso es imposible. Eso está loco. Ese ángel está loco o yo me estoy volviendo loco. No, José dejó a un lado la razón que los protestantes jamás la dejan a un lado. Dejó a un lado la lógica que los protestantes dicen, pero de lógica, una mujer no puede parir y seguir siendo virgen. José dejó todo eso a un lado y dio paso al misterio, dio paso al milagro. Y José entonces despertó del sueño, hizo lo que a él le dio la gana. No, otra vez. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Eso hace la Iglesia Católica. La Iglesia Católica hace lo que Dios manda. El proyecto de Dios lo acepta, lo asume, no lo somete a juicio, no lo critica, no, lo acepta, lo asume y dice, este es el plan de Dios. Yo como José, porque quiero ser justo, asumo el proyecto de Dios. José no le dio cabida al pensar, a la razón, sino le dio cabida a la fe. Hizo como el ángel le dijo. Punto. Eso es un hombre de fe. Eso es un hombre justo. Eso no lo hacen los protestantes. Eso lo hace la Iglesia Católica. Y ahora, ya el ángel le dijo el misterio. Ya él sabe el misterio, el plan de Dios, el proyecto de Dios, el gran milagro. Entonces, ¿qué hace José? Como el ángel le dijo. ¿Y qué hizo? Vamos a ver cómo acepta eso, cómo lo recibe. Atención. Y recibió a su mujer. Y recibió a su mujer. La recibió. Entonces, el cristiano, cuando ve ese gran milagro, ese gran acontecimiento sobrenatural, no le queda más que hacer lo mismo que José. Recibir a la Virgen María. Recibirla en la casa. Que es lo mismo que Jesús le dijo al discípulo. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo, le dijo a ella, y el discípulo la recibió en su casa. Igual que José. O sea que la Biblia nos está mostrando que ante el misterio de Dios, que quiso realizarlo en la Virgen María, traer al Salvador del mundo, no me queda más que aceptar la voluntad de Dios y recibir a la Virgen María en la casa. De eso se trata. A eso estamos invitados hoy. Por eso, queridos hermanos, al ver lo que la Biblia dice, hoy deberíamos revisar. ¿Estoy ejercitando mi fe? ¿Estoy creyendo lo que Dios dice a través de su palabra? ¿Estoy aceptando los planes de Dios que Él tenía desde antiguo en la Virgen María? ¿Estoy siendo justo como San José? Y estoy recibiendo a la Virgen en casa, pero no solamente eso. ¿Estoy siendo justo como San José? ¿Y evito hablar mal de la Virgen María? Más bien cuido de ella, la protejo, más bien la defiendo. ¿O me convertí en todo lo contrario a José, el justo? ¿Me convertí en un injusto y me meto evangélico a hablar mal de la Virgen María? Dios los libre. Dios los libre de las garras del diablo
y que un día los quieren engañar el diablo y los quiera meter a protestantes. Acuérdense de mí. Si se dejan llevar por el diablo, actuarán distinto a José. Y acuérdense de mí. Todo protestante que hable mal de la Virgen María no está siendo justo, está siendo injusto. Y no está obrando según el querer de Dios, como José. Está hablando según el querer del diablo y está trabajando para Satanás, odiando a la Virgen María por el único motivo de haber traído al Salvador, el que viene a salvarnos de todos los pecados, al mundo, de habernos hecho tan grande regalo. Examinemos hoy qué amor sientes hacia la Virgen María. La Virgen María es simplemente la Virgen María en su mente, o ya ella ha llegado a tu corazón. ¿La amas? ¿La respetas, la admiras, le hablas? ¿Qué? A veces me pregunto, estos protestantes que eran católicos y se metieron a evangélicos, ¿cómo hicieron para hablar mal de la Virgen María? Después de que decían que la Virgen María era la Madre del Señor y mi Madre Santísima, ¿cómo hicieron para meterse a protestante y ahora hablar mal de ella? Miremos. ¿Será que eran católicos que nunca reflexionaron sobre la Virgen María? ¿Será que eran católicos que decían mi Madre del Cielo, la Virgen María, pero no sabían lo que estaban diciendo? Un verdadero cristiano, un verdadero católico que ame a la Virgen María jamás aceptará ser protestante. Porque lo primero que hace un protestante es hablar mal de la Virgen María y meter odio y rechazo para con la Virgen María. Y lo primero que un católico cristiano tiene en su corazón es el amor y el respeto hacia la Virgen María y el agradecimiento eterno hacia la Virgen María por habernos traído a Jesús, que significa el Salvador del mundo, el que viene a salvar de los pecados. Ese agradecimiento jamás debe fallar en nuestro corazón y debemos demostrarse. Entonces los católicos, cuando oramos a la Virgen María y cuando demostramos el amor a la Virgen María, simplemente estamos diciendo, estamos agradecidos porque nos han dado el regalo más grande de este mundo, el Salvador. Y gracias a ti, Virgen María, nosotros hemos sido salvos por Jesucristo. Nunca pagaremos a la Virgen María todo el bien que nos ha hecho. Miremos cómo está la devoción a la Virgen María. Estoy rezando el rosario en la casa. Le estoy sembrando a los hijos en amor a la Virgen María. O mañana mis hijos serán protestantes porque no conocen ni siquiera el amor a la Virgen María. ¿Qué estoy haciendo? ¿De qué manera le expreso yo el amor a la Virgen María? ¿Es un amor de palabra o siento la necesidad de la Virgen María? Si los protestantes hubiesen tenido un amor a la Virgen María, jamás se hubiesen salido de la iglesia católica. Jamás en su vida. Pero si se sabían que meter una protestante significa que ese amor fue de puro bla, bla. Yo, por ejemplo, estos días que fui a México, le preguntaba a los mexicanos y les decía, ¿cómo es que un mexicano que ama a la Virgen de Guadalupe se mete a protestante? ¿Cómo es? Que alguien me explique. Nunca la amó. Nunca sintió verdadero ese amor hacia la Madre de Dios o hacia nuestra propia Madre del Cielo, la Virgen María. Eso es lo que nos falta. Hoy estamos llamados a cultivar ese amor hacia la Virgen María. No permitiendo que alguien hable mal de ella. No permitiendo hablar mal de ella. Sino admirándola y interpretándola como lo hizo José, quien era justo. Y que usted y yo, al morir, también seamos justos a los ojos de Dios, porque hemos amado y respetado a la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.